Bueno, pues buenas tardes a todos, a todas. Vamos a continuar con el programa del día de hoy. Muchísimas gracias por esta espera. Y bueno, vamos a pasar al penúltimo módulo del Congreso, del día de hoy y del Congreso. El módulo se llama Suplementación en Geriatría basada en la evidencia y yo lo voy a estar coordinando. Me presento, mi nombre es Soraya Burrola, soy actualmente la coordinadora de la especialidad de Nutrición Gerontológica y de la maestría en Nutriología Aplicada. Entonces, como primer tema, les presento al maestro en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Es el maestro Rodrigo Rocha Aguilar, director de Formación y Recreación Deportiva de aquí de la universidad, quien nos va a estar presentando el tema Recomendaciones de macronutrientes en atletas másters. Entonces, maestro, por favor. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, espero que hayan comido bien, que no se vayan a dormir ahorita, ¿no? Prometo ser bastante dinámico, aunque no me dejaron moverme. Me dijeron que tengo que estar aquí paradito para que me vea la cámara. Listo. Para cambiarle con este. Ahí está. Muy bien, entonces hoy les voy a platicar un poco de lo que son las recomendaciones nutrimentales para atletas máster. Entonces, de inicio tendríamos que empezar a definir lo que es un atleta máster. Creo que una de las mejores clasificaciones que existen es justamente el World Master Athletics, que se encarga en todo lo que es en track and field a nivel internacional y hace esta clasificación en función de la edad. No significa una función específica de tiempos, de capacidades, nada. Es estrictamente relacionado a la edad. Y hacen muchísima investigación en cuanto a tiempos y adaptaciones de acuerdo a cada grupo de edad para hacer pruebas físicas. Entonces, es una clasificación bastante sencilla, ¿no? Va de los 35 a los 39 años y así sucesivamente hasta que llegamos a más de 100 años. Entonces, en función de esto es donde tenemos que empezar a hacer nuestro análisis para nuestro atleta máster. ¿En qué sección, no, lo vamos a encontrar para empezar a identificar cuáles son las necesidades específicas de nutrición, de suplementos, de composición física, de hidratación? Es parte del proceso, ¿no? Sabemos que la nutrición es multifactorial, entonces hay muchísimas cosas que tenemos que evaluar antes de pasar a esta parte de nutrición. Entonces, les voy a poner un pequeño ejemplo de lo que es un atleta máster de alto rendimiento. ¿Saben lo que es un Ironman? Ok, para quien no sepa qué es un Ironman, es una prueba que comprende 3 cosas. Natación, 5 kilómetros, bicicleta, 180 kilómetros y un maratón, que son 42 kilómetros corriendo. Esta prueba tiene aproximadamente una duración entre 7 horas, un top, hasta 17 horas, dependiendo de la ubicación del Ironman. Por lo tanto, es algo que está haciendo justamente, ¿no?, Hiromu Inada, que es de Japón y tiene 87 años y completa este Ironman en tiempo y forma. Eso es un atleta máster de alto rendimiento. Otro ejemplo, gimnasia artística, que es Oksana, que ha participado en 8 Juegos Olímpicos, 10 campeonatos mundiales y tiene actualmente 48 años en la categoría de gimnasia artística. Ha participado de hecho por 2 naciones, Uzbekistán, que es de donde nació, y también por parte de Alemania. Entonces, este alto rendimiento no está ligado específicamente a una edad. Al final del día, mientras nosotros nos mantengamos físicamente activos, las recomendaciones, de hecho, prácticamente van a ser muy similares. Ahora, tenemos que empezar nosotros sí a identificar no solamente qué es un atleta máster, sino hacer la diferencia entre lo que es actividad física, un ejercicio, deporte y deporte de alto rendimiento. ¿Cómo empezamos con esto? Actividad física es cualquier movimiento del músculo esquelético que tenga un gasto de energía, así de básico, prácticamente hacer cualquier cosa. Después de esto tenemos ejercicio, que es planificado, estructurado y es repetitivo. La diferencia que tenemos con el deporte es que el deporte tiene un nivel de competencia. Eso quiere decir que hay reglas y tú vas a ir a un lugar a poner en práctica ese deporte con esas reglas y va a haber una competencia. Es la diferencia entre ejercicio y deporte, porque tú puedes ir al gimnasio todos los días, eso no significa que seas un deportista porque no estás compitiendo en ningún lado. Y por otro lado está la parte del deporte de alto rendimiento, que es el máximo nivel de competición. Es súper importante sí hacer esta diferencia. ¿Por qué? Hay mucha gente que llega luego
a quienes se dedican al deporte y que llega y te dice, oye, es que yo soy deportista de alto rendimiento. Ah, ¿sí? ¿Por qué? Ah, pues es que yo corro maratones. Ah, ok, vale. ¿Y en cuánto corres tu maratón? En 6 horas. Ok, el récord pues, en 2 horas con 2 minutos. Entonces no eres un atleta de alto rendimiento. Es una persona que hace un deporte porque va, compite y todo, pero no es una persona que hace el alto rendimiento. Porque no es lo mismo correr a promedio 8 o 9 kilómetros por hora que un atleta de alto rendimiento que está corriendo a 20 kilómetros por hora, el cual su frecuencia cardíaca en reposo es de 29 pulsaciones por minuto, que ya tiene adaptaciones fisiológicas que la mayoría de nosotros no puede alcanzar, simplemente porque fisiológicamente, de entrenamiento, psicológicamente, o sea, son muchos factores que identifican quién es un atleta de alto rendimiento. Entonces, de inicio tenemos que empezar a identificar a nuestro atleta máster en qué sección está, cuál es el nivel de actividad física que está realizando para poder tomar estas recomendaciones. Ahora, importante, si nuestro atleta o nuestro atleta máster es una persona que se ha mantenido físicamente activa, o sea, que desde su juventud ha hecho ejercicio, la realidad es que el impacto o el cambio en las recomendaciones es nulo. O sea, ¿eso qué quiere decir? Las recomendaciones nutrimentales de hidratos de carbono, proteínas y lípidos prácticamente se van a mantener igual. Va a haber un cambio como tal, ¿no? Cada década y después de los 80 años vas a tener un cambio y demás. Pero en la realidad y en las recomendaciones, como ya lo dijimos al principio, y como la nutrición es multifactorial y es de ensayo y error, porque no es una ciencia, aunque es una ciencia exacta, pero en la consulta no es exacta, va a tener necesidades específicas. Entonces, para esto que vamos, hidratos de carbono prácticamente son las mismas recomendaciones, ¿no? Lo que podría llegar a suceder es que la capacidad de almacenamiento de glucógeno puede ser menor como tal, ¿no? en atletas mientras van aumentando la edad, pero pues esto se puede lograr también una mejoría con el entrenamiento de resistencia. Ustedes pueden tener entrenamiento de fuerza, entrenamiento de resistencia. Entrenamiento de fuerza es prácticamente levantar pesos, si lo quieren decir, de una manera muy sencilla. Entrenamiento de resistencia es un ejercicio cardiovascular, como para que lo podamos definir no tan científicamente, sino que sea lo más sencillo posible. La otra es, obviamente, lo que vamos a buscar siempre son hidratos de carbono de buena calidad, hidratos de carbono complejos, que puedan tener estos beneficios, sobre todo pensando que el adulto mayor puede tener ya enfermedades crónico-degenerativas, que no significa que porque sea atleta no va a tener ninguna de estas cuestiones. Puede tener hipertensión, puede tener diabetes, puede tener muchas complicaciones que hay que tomar en cuenta en la parte de la atención. En el tema de proteína, ¿cuáles son las necesidades proteicas específicas? En la nutrición deportiva, normalmente nosotros no nos manejamos por porcentajes. Lo que nosotros utilizamos son gramos por kilogramo de peso. Por lo tanto, las recomendaciones, que ahorita les voy a poner unas tablitas para que las vean, la recomendación mínima en el atleta máster va a ser de proteína mínimo 1.2 gramos por kilogramo de peso. Y una de las recomendaciones es que tengamos alimentos ricos en leucina, aproximadamente entre 35 y 40 gramos por día. Y en el tema de lípidos, pues igual, las mismas recomendaciones, grasas poliinsaturadas y particularmente no importante con atletas que tengan enfermedades cardiovasculares o que tengan riesgo. Ahora, específicamente para la parte de nutrición deportiva, vamos a hablar de inicio en la parte de hidratos de carbono. Los hidratos de carbono van a tener dos situaciones, al igual que las proteínas: situación crónica y situación aguda. La situación crónica, en este caso, se refiere a todo un día, que es cómo tiene que distribuir sus hidratos de carbono durante todo el día. Y la situación aguda se va a referir cuando tiene que consumir esos hidratos de carbono antes, durante y después del ejercicio. Entonces, son dos situaciones. La situación aguda va a estar dentro de la situación crónica, pero tenemos que hacer esta diferenciación. ¿Cómo lo vamos a dividir? Alguien que no hace actividad física o es totalmente recreativo, vamos a hablar que va a consumir entre 3 a 5 gramos por kilogramo de peso. Alguien que está en una recuperación diaria, que hace un ejercicio moderado, va a estar entre los 5 y los 7 gramos por kilogramo de peso. La recuperación para deportistas de alto rendimiento, sobre todo de resistencia, va a ir de 7 a 12 gramos por kilogramo de peso, y los que hacen un ejercicio extremo, o sea, que ya están entrenando, por ejemplo, como el primer caso que les puse, el Ironman, o sea, si ven su entrenamiento, en la mañana nada aproximadamente 3 kilómetros y luego en la tarde se sube a la bici y hace 100 kilómetros de bici. Ahí ya estamos hablando de alguien que está haciendo un entrenamiento pues extremo, ¿no? Que está más de 4 a 5 horas haciendo ejercicio.
Por eso hablamos de esto en el alto rendimiento. Normalmente un atleta entrena 2-3 horas, se duerme, come, se despierta, entrena 2-3 horas, vuelve a hacer lo mismo, ¿no? Come, se duerme, se despierta, vuelve a entrenar y vuelve a comer. Entonces su nutrición va a ir en función crónica para todo lo que necesita en el día y sus situaciones agudas van a depender del momento en el que está entrenando. Para las recomendaciones para mantener un buen nivel de entrenamiento en la situación aguda, vamos a hablar esto solamente cuando tenemos un entrenamiento mayor a 1 hora. En el previo, nosotros vamos a consumir 1 a 1.2 gramos como tal en el previo vamos a consumir de 1 a 4 gramos por kilogramo de peso, todo dependiendo de dónde sea el previo, porque puede ser un previo, por ejemplo, me acabo de levantar, yo siempre hago ejercicio a las 7 de la mañana, obviamente no le vas a dar 4 gramos por kilogramo de peso antes de que haga ejercicio, pues se va a levantar el pobre a las 5 de la mañana y hay un sándwich, un plátano, avena, no, se lo va a vomitar, ¿no? Entonces, pero si el previo como tal es el desayuno y va a entrenar 4 horas después, entonces sí podemos utilizar 4 gramos por kilogramo de peso. Todo va a depender de la situación específica de cada uno de los pacientes. En el caso de durante, solamente si es más de 1 hora, sí vamos a utilizar entre 0.5 a 1 gramo por kilogramo de peso durante el ejercicio. Para la gente que hace 1 hora y ya está tomando Gatorade, pues es que ya no tiene ningún sentido porque no necesita como tal esos hidratos de carbono. Y en la parte posterior, que es la recuperación del uso de hidratos de carbono, ya que son nuestra principal fuente de energía durante prácticamente cualquier deporte, ejercicio que nosotros hagamos, vamos a consumir de 1 a 1.2 gramos por kilogramo de peso. Ha habido varios estudios y al parecer 1.1 es el tope máximo donde está la mejor utilización como tal de estos hidratos de carbono. Pero de igual forma, no es exacto, porque ni modo que le digas, hagas tu cálculo y le digas, no, pues que tienes que comerte 100 gramos de plátano. Pues como me pongo a pesar 100 gramos de plátano, ¿no? O sea, ese tipo de cosas son las que no lo hacen tan exacto, pero pues tienes que acercarte lo más posible. Entonces, la programación como tal de los hidratos de carbono, de hecho, es el primer paso que tú tienes que hacer cuando estás atendiendo a un deportista. Es lo primero, la distribución de los hidratos de carbono. Después de esto, viene la parte de las proteínas. Las proteínas sí va a establecerse de acuerdo al tipo de ejercicio o de deporte que está realizando nuestro paciente. En este caso, ¿no? Los sedentarios, la recomendación es bastante baja, 0.84 gramos por kilogramo de peso. En el caso de las mujeres es un 15% menos. En actividades recreacionales va de 1 y 0.85. En el entrenamiento de fuerza, dependiendo del nivel y de la etapa específica de entrenamiento, puede ir de 1.2 a 1.6 gramos por kilogramo de peso. En deportes de equipo va de 1.2 a 1.7 y atletas de resistencia va de 1.2 a 1.7. Y algunas recomendaciones específicas para atletas embarazadas y en etapa de lactancia. Entonces, esta también tiene una situación crónica y aguda. La crónica va a ser igual todo el día y la aguda va a ser específicamente post-ejercicio. En la situación aguda, el post-ejercicio va a ir por cada gramo de hidratos de carbono, por cada 4 gramos o cada 3 gramos de hidratos de carbono, vamos a consumir 1 gramo de proteína. Con esto vamos a optimizar como tal la recuperación post-ejercicio. ¿Sí? Para eso sirve como tal el consumo de proteína post-ejercicio. La recomendación de la situación aguda o de comer después, sobre todo para la ventana de recuperación de glucógeno hepático y muscular, vamos a estar hablando aproximadamente de 15 minutos. O sea, tu mejor tiempo de absorción va a ser entre el minuto 15 y el minuto 30. Por lo tanto, tu atleta tiene que llevar sus alimentos, pues digamos, antes de que se bañe, antes de que platique, antes de que haga cualquier otra cosa, tiene que consumir hidratos de carbono y proteína para potencializar como tal su recuperación. En el tema de los lípidos, ahí vamos a encontrar que vamos a tener que hacer un cálculo, aquí no es gramo por kilogramo de peso, sino que la recomendación va a ser, dependiendo del deporte, vas a dar entre el 20 y el 35%. Estas son recomendaciones generales. Cada deporte tiene sus recomendaciones específicas, que entran dentro de este macro, ¿no? Al final sí entran como tal dentro de las recomendaciones generales, pero hay recomendaciones específicas para fútbol, para voleibol, para rugby, ya que cada uno tiene sus necesidades. Ejemplo, el nado en aguas abiertas. No sé si vieron, hay un documental en Netflix justamente de una nadadora, ¿no? Que tiene más de 60 años, es una atleta máster, y entonces ahí las recomendaciones son diferentes, incluso en el tema de la composición corporal.
que ahorita en 20 minutos pues, no podemos hablar específicamente de todo lo que hay, pero sí en este tema de la composición corporal, por ejemplo, en aguas abiertas, su tejido adiposo tiene que ser mucho más alto. ¿Por qué? Por la temperatura, para regular su temperatura. Y ahí es donde vamos específicamente deporte por deporte, atleta por atleta, y tiene que ser específica la recomendación de nutrición deportiva. Ahora, hablando de la composición corporal, nosotros podríamos definir la nutrición, o al menos esa es una clasificación que a mí me gusta bastante, que tiene que ver con, está la nutrición para la salud, la nutrición deportiva y la nutrición estética, que no necesariamente convergen en todos lados. ¿A qué me refiero con esto? La nutrición deportiva va en función del rendimiento deportivo. No necesariamente va a ser saludable. Tú tienes que consumir 12,000 calorías, evidentemente no las vas a consumir de lechuga. Hay otro tipo de alimentos que vas a tener que consumir que no estarían considerados como saludables, ¿sí? Por el consumo de hidratos de carbono simples, de grasas saturadas y demás, por la cantidad de comida que tienes que consumir. Un ejemplo de una dieta de 12,000 kilocalorías, estarías hablando de que pueden consumir entre 12 y 16 huevos por día, solitos, ¿no? Un ejemplo es Michael Phelps. Si su gasto energético basal, ¿no?, está en 4,000 calorías, sentado sin hacer absolutamente nada, pues obviamente su capacidad gástrica no le va a dar para consumir toda esa cantidad de calorías. Entonces, ahí es donde no converge, por ejemplo, lo que es nutrición deportiva con nutrición para la salud. E incluso nutrición estética. La nutrición estética pues, estaría en función de me quiero ver bien, ¿no? Un ejemplo, un levantador de pesas olímpico de pesos pesados no es estético, pero su objetivo es rendimiento deportivo, no es ni salud ni estético, ¿no? Muchas veces decimos el alto rendimiento no es saludable. Para que se den una idea, en un Ironman la pérdida promedio de músculo es aproximadamente entre 2 a 3 kilogramos de músculo por prueba. Entonces eso evidentemente no es saludable. Ahora, ¿cómo vamos a clasificar que sepamos de manera más exacta en qué nivel de entrenamiento está? Porque la mayoría de nosotros sobreestima la cantidad de ejercicio que hacemos. Eso es una realidad. No, yo entreno durísimo. Y la realidad es que no. Entonces, el Instituto de Medicina, que en 2005 creó una fórmula, así como Harris Benedict o Mifflin, para determinar el gasto energético. Sin embargo, esta fórmula en específico, algo que tiene es que mide muy bien lo que son la parte del nivel de actividad física. ¿Cómo hacemos esto? Esta fórmula es muy sencilla. Son hombres, es el número de METs, menos 1 por 1.34, por el número de minutos por día de entrenamiento entre 1440. Esto le tenemos que sumar 1.1. Entonces, nos vamos al compendio de METs. Entonces, nosotros podemos saber, bueno, mi atleta entrena running a tantos kilómetros por hora y su número de METs son 4, por decirlo. Entonces, ahí pongo 4. Y entrena por semana, por día, ya dividido por día, está entrenando 60 minutos. Entonces yo aplico mi fórmula y de esa manera me va a salir un nivel que podría ser PAL de 1 a 1.4 para sedentarios. Eso quiere decir que no hacen tanta actividad física y por lo tanto la recomendación, por ejemplo, de hidratos de carbono sería la más baja, de 3 a 5 gramos por kilogramo de peso. Entonces ahí está siendo mucho más específico en qué nivel de entrenamiento está. Me ha sucedido mucho, por ejemplo, cuando hacemos este ejercicio con clases, que te dicen, ¿no? Todo lo que hacen, haces el cálculo y les dices, oye, es que estás en sedentario. Oye, pero yo hago 2 horas de ejercicio al día. Sí, pero tu nivel de actividad física real está en sedentario. No necesito darte 5 gramos, 6 gramos por kilogramo de peso. Por eso no estás teniendo el rendimiento que estás buscando. Entonces, de esta manera, tú puedes saber específicamente cuáles son las recomendaciones específicas de hidratos de carbono, proteínas y, por lo tanto, de lípidos para tu atleta. En el caso de lo que son micronutrientes, y es donde tenemos que meterle justamente mucha atención, es en el caso de la vitamina D, ¿no? Porque puede empezar a haber una disminución de hasta el 50% como tal en la producción de esta vitamina, y en la parte de calcio, que son las recomendaciones generales para atletas máster. Aquí les dejo mis datos por cualquier cosa que necesiten, con muchísimo gusto, estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias, maestro. Muchísimas gracias por su participación. Le pedimos, por favor, que no se nos vaya lejos, porque después habrá toda una sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Bueno, ahora me complace muchísimo presentarles a nuestra siguiente ponente. Es la doctora Consuelo Velázquez Alba.
Es profesora e investigadora nacional nivel 1 en la UAM Xochimilco y además profesora de la especialidad en nutrición gerontológica de la Ibero. Ella nos estará presentando el tema en sarcopenia, cuándo suplementar con aminoácidos esenciales, no esenciales, creatina, HMB, otros, una revisión de la evidencia científica. Por favor, un fuerte aplauso para la doctora. Gracias. Ajá, y el señalador. Ok. Ay. Bueno, pues antes que nada, buenas tardes a todos aquí en el postprandio inmediato casi. Agradezco a las organizadoras, a mis queridas exestudiantes de la especialidad y por supuesto a las autoridades, el doctor Oscar, no sé si anda por ahí, el haberme invitado a participar ya en este congreso. Ya son varios, ¿no? Y algunos estamos envejeciendo aquí con la nutrición geriátrica. Y bueno, pues para mí es un honor estar aquí con ustedes. Sin más preámbulo, pues fíjense nada más el título que me pidieron. ¿Cuándo suplementar con aminoácidos esenciales, no esenciales, creatina, HMB, otros? Pues a mí me gustaría darles primeramente como un marco conceptual. ¿Con cuál será? Así, un marco conceptual, y lo primero que quisiera tratar de convencerlos es de que hoy por hoy yo pienso que el músculo esquelético debería de ser un nuevo signo vital que deberíamos de evaluar, así como evaluamos la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la temperatura, ahora con el COVID el consumo de oxígeno, por ejemplo, ¿no? Pero nunca nos hemos preocupado por considerar la masa muscular. Entonces, toda esta nube de ideas que están en esta imagen, pues nos indica todas las relaciones que tiene la masa muscular, como para que sí le diéramos el título de un nuevo signo vital. Ahí se los dejo de tarea. Y antes de empezar con las recomendaciones, pues tengo que hablar de una entidad clínica, que es la sarcopenia, y que no voy a repetir la definición porque seguramente ya todos se la saben, pero en estos cortes que ven de corte transversal de la mitad de los muslos por tomografía axial computarizada, vemos la masa muscular en la parte superior de un hombre triatleta, ya que estamos aquí con los deportistas, triatleta de 40 años, que vean qué buena masa muscular tiene, muy de elevada calidad, muy baja el tejido adiposo subcutáneo. En medio tenemos un hombre de 74 años que tiene una cantidad importante de tejido adiposo subcutáneo en la circunferencia blanquecina. Ha disminuido su masa muscular y además tiene manchas blanquecinas que significan infiltración grasa y por lo tanto es una masa muscular de mala calidad. Seguramente esta persona camina lento, se ha caído, tiene dificultad para subir escaleras, para incorporarse de una silla, pero la imagen de hasta abajo es un hombre de 70 años que también es triatleta. Entonces vean el efecto que hace el ejercicio. Si el ejercicio lo combinamos con una buena nutrición, pues he ahí los resultados. Bien. Ay, ¿por qué me falla? Ahí está. Bueno, todos nacemos con masa muscular, evidentemente, y la masa muscular se sigue creando durante la infancia. Se trata de que demos el consejo y la recomendación de que se mantenga durante la juventud, durante la adolescencia, que se minimice su pérdida en la edad adulta y que asegure la calidad de vida en los adultos mayores para que justamente no se sarcopenicen, que no se pierda la masa muscular. Vemos aquí que a ver si sirve no sirve. Bueno, el pico máximo de la masa muscular se alcanza alrededor de los 30 años de edad. Claro que va a depender de los estilos de vida que tengamos cada uno de nosotros en cuanto a la actividad física y el ejercicio, sobre todo de fuerza y resistencia, y también la nutrición. ¿Y qué causa la sarcopenia? Pues tiene múltiples factores y vamos a ver que el desuso, es decir, ser sedentarios, no ejercitarnos, evidentemente que va a haber cambios endocrinos, enfermedades crónicas, porque desafortunadamente hoy por hoy en países como el nuestro se envejece de forma patológica, es decir, acompañados de multimorbilidad, donde hay una respuesta inflamatoria y donde también los que trabajamos con esta población y los evaluamos nutricionalmente sabemos que viven con deficiencias nutricionales. Y esto va a tener consecuencias como el daño potencial muscular en cuanto a su movimiento y su velocidad, en cuanto a la pérdida de la independencia funcional y se van a tornar dependientes,
tienen mayor riesgo de caídas y fracturas, por lo tanto, mayor necesidad a veces de la institucionalización que puede ser prematura, ya sea en un hospital o en una residencia geriátrica, y generalmente se acompañan desde el punto de vista también de la composición corporal con problemas de desnutrición, que sería otro tema a tratar, obesidad, que sería otro tema a tratar, osteoporosis, otro tema, diabetes, otro tema, pero estas entidades ahora se están asociando y se habla de obesidad osteosarcopénica, por ejemplo, y ya se nos está complicando la situación clínica, porque hacer el diagnóstico no es tan complicado, pero dar el tratamiento, el seguimiento y que tengamos éxito, eso puede ser más problemático. Y todas las insuficiencias ahora se ha reportado en los pacientes con daño renal, cardíaco, hepático, inmunológico, donde están también los pacientes con cáncer, se ha reportado que desarrollan sarcopenia, es decir, que pierden su fuerza, su masa y su función muscular. Pero me voy ahora al manejo terapéutico nutricional. Y bueno, se las volví a poner, como soy profesora universitaria, entonces pues soy así como que cuadrada, ¿no? Nuevamente, la importancia de las leyes de la alimentación, de aquel doctor Escudero de Argentina que nos dijo que la alimentación tenía que ser o tiene que ser suficiente, completa, adecuada, equilibrada, inocua, y esto sigue siendo vigente en la actualidad. Sin embargo, nuestros adultos mayores, a veces con la alimentación no es suficiente que cubran requerimientos de algunos micronutrimentos o macronutrimentos. Por eso es que se diseñaron las fórmulas de alimentación especializada o la suplementación nutricional oral, que es una forma de intervención necesaria y que tiene estos objetivos. Por un lado, restaurar el estado nutricional, y por otro, tratar la pérdida de la fuerza y la función muscular para mejorar su calidad de vida, su funcionalidad física y su bienestar. El ideal es que sea a largo plazo. Y bueno, la proteína es fundamental porque es como los tabiques que construyen una casa, un edificio, y no se puede construir esto si no están dichos tabiques. Y los tabiques son las proteínas. Y las proteínas las hay de elevado valor biológico, que son las que contienen los aminoácidos esenciales, que les puse aquí, son histidina, parece clase, ¿no? Pero recordarlos nada más, isoleucina, sobre todo la leucina, lisina, metionina, fenilalanina, trionina, triptófano y valina, que se ha demostrado que aumentan la síntesis de proteína muscular, y se ha demostrado que su suplementación con 8 a 15 gramos al día de 8 semanas a 18 meses, en el trabajo que les puse aquí abajo publicado en el 2006, mejoró la masa corporal magra y la función muscular de los pacientes a los que sometieron a este estudio. Y los aminoácidos no esenciales, esos se sintetizan dentro del organismo y pueden formarse a partir de los propios aminoácidos esenciales. Ya no se los voy a leer cada uno, ahí los están viendo. Y estos no esenciales no se ha reportado que tengan efecto a nivel muscular. De hecho, a nivel muscular, el que más efecto tiene es la leucina, que vamos a hablar un poquito más adelante de ella. Y hay variables que modulan la digestión de proteínas en la dieta, porque va aquí a depender qué tipo de proteína estoy consumiendo de forma cotidiana, qué cantidad estoy consumiendo y qué edad tengo, porque de acuerdo a la edad pues va a ir cambiando el requerimiento. Es importante recalcar que las proteínas tienen efectos anabólicos sobre los músculos y su ingesta disminuida se ha asociado con resultados negativos para la salud. Y fundamentalmente existen 3 tipos de proteínas de la dieta, que es la caseína de la leche, la proteína de los alimentos y lo que se conoce como el suero de leche, o en inglés es el whey, ¿no? Y estas tienen diferencias entre su biodisponibilidad y también entre su biodigestibilidad. Las recomendaciones proteicas también, por otro lado, en adultos mayores han venido cambiando. Y la recomendación anterior, y que se usó por muchos años, fue de 0.8 gramos por kilogramo de peso al día. Actualmente se sabe que un paciente adulto mayor debe de consumir de 1 a 1.2 gramos por kilogramo de peso al día de mantenimiento, y si ya tenemos pacientes con sarcopenia o con desnutrición, la cantidad de proteína se debe de elevar hasta 1.5 o 1.6 gramos por kilogramo de peso al día.
excepto habrá que tener cuidado en los pacientes con daño renal. Es la única condicionante donde si la tasa de filtración glomerular ya nos está indicando insuficiencia, habrá que considerar, y es tema de otra charla, la recomendación de proteínas. Ahora bien, la proteína de la dieta va a estimular la tasa de síntesis de proteína muscular al proporcionar los aminoácidos al músculo. Y aquí sí varios factores influyen en la respuesta de síntesis de la proteína muscular postprandial, como por ejemplo la ingestión de las proteínas, la absorción de aminoácidos, la retención de cierta cantidad de aminoácidos en el vaso, la disponibilidad de aminoácidos que finalmente van a circular en el plasma, la perfusión muscular para que lleguen a la masa muscular y la administración de aminoácidos al músculo para que finalmente se sinteticen. Y hay dos tipos de proteína, ya saben, ¿no? La proteína vegetal, que es de menor calidad comparada con la de origen animal respecto al contenido proteico, contienen, por lo tanto, un menor perfil de aminoácidos, por lo tanto, su biodisponibilidad es reducida, pero su digestibilidad también es menor debido a la cantidad de fibra que contienen. Y bueno, pues proteína vegetal, si hay gente vegana y hay muchos deportistas veganos, eso sí yo no me he encontrado con un adulto mayor vegano, y tengo 30 años de práctica profesional. Bueno, ahí están las fuentes de la proteína vegetal. La proteína animal es un macronutrimento cuya calidad es más elevada versus la proteína vegetal y es más efectiva para conservar la salud muscular. Se obtiene a través de fuentes como la carne, el huevo, el pescado y los lácteos fundamentalmente. Y después tenemos los suplementos nutricionales orales. La caseína por muchos años se ha utilizado porque es una proteína, se considera una proteína de alto valor biológico que contiene además minerales como el calcio y el fósforo y contiene 3 aminoácidos esenciales. La formulación, que es leucina, isoleucina y valina, son aminoácidos esenciales. Y sí se ha mencionado que ayuda a sintetizar el músculo esquelético, pero tiene una biodisponibilidad más lenta, que es la cantidad y la velocidad en la cual se absorbe. Y los pacientes nos dicen, doctora, ¿me da esa cucharita de ese polvito? Que yo les digo que es un polvo muy fino, liofilizado, y me cuesta mucho trabajo digerirlo y me siento muy llena, pese a que es muy soluble en agua, porque se puede solubilizar en cualquier líquido, jugo, caldo, té, café, leche, lo que quieran, es muy soluble, pero es muy pesada. Y esta caseína se ha visto que una ingesta de 0.5 a 1.3 gramos por kilogramo por día en adultos mayores durante 6 meses, en este artículo publicado en el 2019, no aumentó la masa corporal magra, ni el rendimiento físico, ni la función muscular. Entonces, yo recomiendo más la caseína para pacientes desnutridos sin sarcopenia, pero ya para sarcopenia no me ayuda mucho. A diferencia de esta, que es el suero de leche, whey. Es un producto lácteo que se obtiene mediante la separación del coágulo de derivados lácteos, como la crema o la leche semidescremada o el queso, y es de elevada calidad porque tiene todos los aminoácidos esenciales y ha demostrado que su uso sirve para mejorar la síntesis de proteína muscular. Y comparada con otras fuentes de proteínas, se digiere con mayor facilidad y tiene una alta concentración de leucina. Este aminoácido es importante que lo recordemos. Este suero de leche tiene múltiples beneficios. Tiene una elevada biodigestibilidad, ya lo dije, tiene una excelente calidad porque aporta todos los aminoácidos, se absorbe más rápido que otros como la caseína, por eso es que tiene una muy buena biodisponibilidad y provee aminoácidos al torrente sanguíneo y por lo tanto al músculo en menor tiempo y provoca un estímulo a corto plazo en síntesis proteica muscular, por lo que se ha reportado que es más eficaz que la caseína. Sin embargo, cuando un adulto mayor consume ya sea caseína o el suero de leche, y el suero de leche 1,2 a 1.5 gramos por kilogramo al día, y además tiene un programa de ejercicio de resistencia muscular, evidentemente que aproximadamente los trabajos nos indican que en un periodo de suplementación de 8 a 12 semanas de suplementación, estos adultos mayores mejoran su masa
su rendimiento físico y su función muscular. Y vean que este es un artículo publicado este año, en enero de este año se publicó este trabajo. Bien, la leucina es el aminoácido esencial ramificado que estimula el anabolismo muscular y es el que se ha identificado dentro de todos los aminoácidos esenciales que mantiene el tejido muscular en las personas que son activas. Y además, a través de muchos años de estudio, más de 20, se llegó a encontrar que es precursor de un metabolito que se conoce como HMB. HMB es beta-hidroxi beta-metilbutirato y que este metabolito tiene vías implicadas en la regulación de la homeostasis muscular. Imaginen que este cuadro es una célula muscular y que un hombre de 70 kilos que consume proteínas de elevado valor biológico con aminoácidos esenciales y leucina, 5% de esa leucina se va a convertir desde 0.2 a 0.4 gramos de HMB por día. Y el HMB va a actuar a través de 2 rutas metabólicas y bioquímicas diferentes. Por un lado, para disminuir la degradación de proteína y por otro lado, para aumentar la síntesis de la misma y favorecer la miogénesis, es decir, la formación de nuevas células musculares. Entonces, en este trabajo publicado en el 2020, se vio que la leucina, 300 miligramos, más proteína, 20 gramos, más vitamina D, 800 unidades internacionales, más calcio, 300 miligramos, que es así como una receta, 2 veces al día, con una ingesta total proteica. En el grupo de intervención más o menos quedó en 1.5 gramos por kilogramo de peso al día y en el grupo control de 1, y se vio que en 12 semanas los participantes aumentaron no solamente su peso, sino que el peso fue aumentado a expensas de su masa magra que representa al tejido muscular. La suplementación entonces con HMB con 1.5 gramos en un periodo de 24 semanas y sin ejercicio, también se vio en este otro trabajo que mejoró la fuerza y la calidad muscular en los adultos mayores. Y la recomendación final que se tiene es de 3 gramos y durante 8 semanas esta cantidad previno la disminución aguda del músculo en ancianos con más de 10 días que habían estado encamados y que para su recuperación se les recomendó la suplementación. Entonces, suplementación nutricional oral más HMB y elevada cantidad de proteína va a ayudar a mejorar las actividades básicas de la vida diaria y por un lado va a disminuir la incidencia de complicaciones asociadas a la sarcopenia, el tiempo de estancia hospitalaria, la readmisión hospitalaria y la mortalidad, y por otro lado mejora la composición corporal, la función física, la masa y la fuerza muscular. Y vean la diferencia entre tener esas pantorrillitas que no llegan ni a 31 centímetros y tener pues estos murlones y estos cuádriceps que pues, así se antojan, ¿no? Verlos, digo yo. Entonces, me dijeron que hablara de otros, porque como el tiempo ya lo tengo encima, rápidamente, la creatina. La usan mucho en los gimnasios, ¿no? Es un ácido orgánico presente en las carnes rojas y blancas, se produce en forma endógena, aproximadamente 1 gramo por día, ayuda a aumentar también la fuerza y la masa magra con ejercicio intenso de resistencia. No es que me tomo mi creatina y solito mis músculos van a crecer, ¿no? No, tenemos que hacer ejercicio. Su suplementación en personas mayores de 59 años resultó benéfica en este trabajo publicado en el 2022 y ha mostrado efectos positivos en la masa y en la función muscular con un consumo de 0.3 gramos por kilogramo de peso al día, incluso sin ejercicio. Yo ya me estoy animando a empezar a consumir creatina, a ver qué me dicen acá los expertos del ejercicio, ¿no? Y la vitamina D, recordar, existe una correlación positiva entre su concentración plasmática y la función muscular. Entonces, 10,000 unidades internacionales 3 veces por semana por 6 meses, llegó a aumentar la masa muscular esquelética apendicular en este trabajo también que se publicó en el 2018. Yo en mi universidad acabamos de evaluar y medir la vitamina D en más de 150 adultos mayores y el 90% tenían o deficiencia o insuficiencia
de vitamina D. Y era una población activa que iban a un club deportivo a hacer ejercicio de diferentes tipos. Ojo, hay mucha deficiencia o insuficiencia de vitamina D. Y rápidamente, citrulina es un alfa-aminoácido no esencial presente, por ejemplo, en la sandía, pero no se vayan a comer toda una sandía, calma, ¿no? Se metaboliza a arginina, que es un metabolito clave en la síntesis de óxido nítrico y forma parte del ciclo de la urea. La suplementación de citrulina con 10 gramos en pacientes desnutridos en este trabajo mejoró la disponibilidad de aminoácidos en ambos sexos y aumentó también la masa muscular esquelética pendicular y disminuyó la masa grasa en mujeres. Entonces, pues ustedes deciden, ¿no? ¿Qué hacemos? Por otro lado, el aceite de pescado, porque contiene ácidos grasos omega 3, atenúa la pérdida de la masa muscular por sus propiedades antiinflamatorias y se ha demostrado que mejora la calidad del músculo a través de la suplementación, que sería de 3 gramos por día por 18 semanas, al menos en este estudio que se realizó en mujeres. Y todavía me quedo con el último porque no podía hablar de la testosterona. Aún no se sabe si su disminución explica la pérdida de masa o función muscular por envejecimiento, obviamente en los hombres. Se ha informado que la masa muscular se ha asociado significativamente con la testosterona, también en los hombres ancianos, sanos y bien nutridos. Pero un estudio en hombres adultos mayores saludables mostró que un total de 7.5 gramos de un gel al 1% de testosterona o 75 miligramos por 3 años aumentó su potencia muscular. Entonces las señoras estaban muy contentas con el urólogo que mandó la testosterona al señor. Mejoró además su masa magra y la fuerza para subir escaleras. Todavía hay mucho por hacer aquí en el campo de la testosterona. Y finalmente, pues decirles que estamos en el campo de la bioenergética mitocondrial, donde este organelo es el que produce ATP, adenosintrifosfato, que es la moneda energética por excelencia, y que nosotros decidimos si nos vamos del lado rojo, donde está la atrofia muscular y la debilidad, o si nos vamos del lado verde, donde empecemos a una buena edad a preservar nuestra masa y fuerza muscular con un buen consumo de proteína, aminoácidos y todos estos nutrimentos que les acabo de mencionar, para evitar justamente el daño mitocondrial con especies reactivas de oxígeno, inflamación y todo lo que ya hemos visto, han revisado. Como conclusión, yo les diría que la suplementación, por ejemplo, con proteína de suero, whey, leucina y vitamina D, pueden aumentar la masa muscular apendicular en pacientes con sarcopenia, ya se ha demostrado. Otros suplementos que les presenté, pese a sus buenos resultados, todavía requieren de estudios adicionales para su recomendación. Y, sin embargo, combinar un programa de ejercicio físico con ejercicio de fuerza con suplementos puede mejorar aún más la masa, la fuerza y la función muscular, e incluso independientemente de la edad, pero más en pacientes con sarcopenia. Recordar que la nutrición es una ciencia y como tal hay que estudiarla, no es una opinión. Muchas gracias por su atención. Vamos a darle una cordial bienvenida al maestro en Nutriología Aplicada, Alan de la Vega Martínez, que además es especialista en nutrición gerontológica, ambos programas por la universidad. Tenía que hacer el comercial, disculpen. Entonces, por favor, adelante, Alan, gracias. Bien, buenas tardes a todos y pues primero que nada, muchas gracias por la invitación. Y bueno, pues el día de hoy yo les voy a hablar sobre la suplementación con omega 3, 6 y 9, hablando de indicaciones clínicas y sobre todo pues basadas en la evidencia. Bueno, pues primero que nada, pues los ácidos grasos pues son aceites que nosotros vamos a consumir de forma directa en la dieta. Estos pues vamos a tener una clasificación que se dividen en ácidos grasos saturados y por otro lado los que tenemos de forma insaturada. Los que son de tipo insaturado, pues vamos a tener aquí una subclasificación que son los monoinsaturados y los poliinsaturados. En este caso nos vamos a enfocar en los ácidos grasos poliinsaturados y específicamente en los de cadena larga, que son los que van a participar en diferentes reacciones de procesos fisiológicos, así como van a cumplir diferentes roles estructurales y funcionales al interior de las células. Dentro de este grupo, que son los ácidos grasos de cadena larga, vamos a encontrar 3 familias muy importantes, que son los ácidos grasos ácidos grasos omega 3 y los ácidos grasos omega 6.
Estos se consideran ácidos grasos esenciales y se consideran de esta forma porque, bueno, nuestro organismo no los puede sintetizar, entonces necesitamos consumirlos a través de la dieta para poderlos, para que ellos puedan ingresar y cumplir las diferentes funciones que tienen en el organismo, ¿no? Dentro de este grupo, pues también, aparte del omega 3 y el omega 6, está el omega 9, sin embargo, el omega 9 sí tenemos, nuestro organismo tiene la capacidad de poder sintetizarlo a partir de las grasas que nosotros, bueno, obviamente las grasas saludables que nosotros vamos incorporando en nuestra dieta. Y bueno, pues, ¿por qué es importante tener un consumo de tanto de omega 3 como de omega 6? Pues porque, bueno, a partir del omega 3, a partir de diferentes procesos de desnaturalización, vamos a convertirlo en dos componentes muy importantes que son el EPA y el DHA, de los cuales hemos escuchado que hablan mucho en comerciales y en diferentes pues, anuncios. Y bueno, ¿por qué radica la importancia del consumo de estos dos? Pues por las múltiples beneficios que aportan hacia la salud, sobre todo al sistema nervioso y a la salud cardiovascular. También el omega 6, pues en una de sus desnaturalizaciones vamos a poder convertirlo en DHA. Por eso es que también vamos a encontrar muchos suplementos que contienen ambos componentes y no solo omega 3. Y bueno, ¿cuáles son las funciones que tiene primero que nada el omega 3? Pues bueno, como les decía, dentro de sus procesos de desnaturalización vamos a obtener a partir del ácido graso omega 3 dos ácidos grasos esenciales que son el EPA y el DHA. Estos van a ser liberados por las membranas de fosfolípidos de la célula y bueno, pues estos van a funcionar o van a tener múltiples funciones a nivel neurológico, así como a nivel de las mitocondrias para la utilización de ciertos sustratos. Entonces es importante que nosotros tengamos una dosis adecuada de estos nutrimentos. Como les decía, nosotros no los podemos sintetizar, entonces es por eso que hay que obtenerlos de la dieta. Ahora, un punto importante es que vamos a tener diferentes fuentes de omega 3. Algunas son fuentes terrestres, o sea, fuentes vegetales y fuentes animales, pero otra fuente que es como la más importante, que son la de los productos marinos, sobre todo la de los pescados azules o los pescados de tipo más grasoso. ¿Por qué es importante o por qué sería relevante el consumo de pescados azules o de pescados con un alto contenido en grasa? Bueno, porque son de estos justamente de los que vamos a obtener el DHA. Y obviamente, pues, si no tenemos un consumo adecuado de pescado, pues entonces no vamos a tener los beneficios o vamos a poder presentar alguna deficiencia de estos micronutrientes. De hecho, existen estudios que demuestran que la gran parte de la población pues tiene un bajo contenido de omega 3 y sobre todo de EPA y DHA en nivel plasmático. Entonces, por eso es importante que en diferentes etapas de la vida pues se vuelva como parte la suplementación sobre todo de este micronutrimento. El omega 6, pues bueno, su principal precursor es el ácido linolénico y el cual a partir de va a derivar el ácido araquidónico, que es el que va a participar en diferentes procesos de desnaturalización para obtener EPA y DHA. Entonces, lo vamos a encontrar igual en diferentes fuentes de tipo vegetal, en los aceites que provienen de todos los vegetales, como son los aceites de olivo, de aguacate, y frutos secos como la almendra, las avellanas, las nueces. Entonces, esto es más fácil de que nosotros los podamos ingerir o incluir en nuestra dieta, a diferencia de los anteriores, que se vuelven importantes su suplementación en ciertos procesos, ya sea en ciertas etapas de la vida o en ciertos procesos patológicos, debido a que pues no logramos cubrir las ingestas diarias que ya se han observado que se pueden tener para tener los beneficios del consumo de estos nutrientes. Ahora, ¿cuáles son los efectos que se han encontrado o que se le han adjudicado al EPA? Pues bueno, lo primero es un efecto hipotrigliceridémico, sobre todo actuando a nivel del LDL y del VLDL, ¿no? Hay diferentes estudios que demuestran que el uso de o la suplementación de omega 3
a personas que sufren de dislipidemia, pues bueno, a plazos no muy largos de 3 a 6 meses, sí se logran ver efectos sobre la cantidad de colesterol LDL y VLDL en la sangre. Por otro lado, vamos a ver que tiene un efecto hipocolesterolémico, entonces también en personas que justo sufren dislipidemias mixtas, pues vamos a ver que también nos va a ayudar en plazos no muy largos a disminuir las concentraciones altas de colesterol. También se conoce que es un antitrombótico y un antiinflamatorio, así como un hipotensor. Entonces, a partir de encontrar estos beneficios, pues es que se le ha adjudicado un valor importante a su suplementación, sobre todo en los adultos mayores, ya que en estos es donde vamos a ver pues o la aparición de estos diferentes elevaciones tanto de colesterol malo y sobre todo de procesos inflamatorios por diferentes patologías que el adulto mayor puede presentar, como puede ser la sarcopenia, la osteoporosis, la caquexia. Entonces, todos estos procesos inflamatorios, pues el EPA, una de sus funciones pues es justamente atenuar este proceso inflamatorio. Por otro lado, pues los efectos que tiene el DHA, pues dentro de las primeras características o aportes hacia la salud es que da una mayor fluidez a las membranas de las neuronas. Entonces, cuando hablamos de DHA, hablamos de neuroprotección, ¿sí? El DHA se ha encontrado en diferentes estudios que tiene efectos protectores sobre el deterioro neurológico. También una de sus funciones es la reducción de la apoptosis neuronal, y por eso es que hay muchos estudios o hay un gran interés sobre diferentes investigadores a encontrar el posible efecto benéfico que pudiera tener el DHA, sobre todo sobre las enfermedades neurológicas que tienen los adultos mayores, como el Parkinson, las demencias o la demencia de tipo Alzheimer o cualquier otro tipo de demencias. Entonces, pues bueno, es otra de las características que se le adjudica. También es un promotor del reciclaje de neurotransmisores, entonces también pues va a ser mucho más eficiente el uso de neurotransmisores y obviamente con esto vamos a optimizar aún más el funcionamiento del sistema nervioso. Por otro lado, también participa en la regulación de expresión de enzimas y también se le conoce un efecto en la mejora de la sensibilidad a la insulina. Por eso es que también hay estudios que demuestran que la suplementación en pacientes con diabetes tiene un efecto mejor en el control glucémico de estos pacientes. Aquí les resumí algunos artículos, sobre todo en enfermedades pues, prevalentes en el adulto mayor, y vamos a ver que cuando hablamos de enfermedad cardiovascular, Afdaga y colaboradores en el 2019 hicieron un estudio con una suplementación de 840 miligramos de omega 3 por un periodo de 12 semanas en hombres y mujeres mayores de 55 años, encontrando reducciones significativas en el nivel de triglicéridos y en los efectos vasculares que se presentaban a largo plazo. Entonces, aquí podemos ver que sí hay estudios que demuestran la efectividad que tiene la suplementación de omega 3 para la enfermedad cardiovascular. Cuando hablamos para la demencia por Alzheimer, Shinto y colaboradores en el 2014 hicieron un estudio de una suplementación con 675 miligramos de DHA y 975 miligramos de EPA, esto por un lapso de 12 meses, evaluando pruebas para identificar el deterioro cognitivo, que es el Minicoc y el Minimental. Cuando se hicieron los seguimientos a un año, se encontraron diferencias significativas en el deterioro por la evaluación del Minimental, sin embargo no para el Minicoc. Entonces, cuando hablamos de la suplementación del omega 3 para pacientes con deterioro cognitivo o algún tipo de demencia, pues vamos a ver que la evidencia no es clara. La evidencia sigue todavía pues en duda sobre si realmente tiene un efecto que retrase el avance de esta enfermedad. Sin embargo, el efecto neuroprotector ese no se niega. O sea, el efecto neuroprotector está, sin embargo, pues no es que porque si nosotros suplementamos grandes dosis de omega 3 vayamos a prevenir o a retrasar el avance de la enfermedad. Por otro lado, cuando lo vemos en sarcopenia, Lee y colaboradores en el 2018 aplicaron una suplementación de 1 gramo de omega 3 por 14 semanas a hombres y mujeres que iban de los 64 a los 85 años
Y bueno, aquí la suplementación mejoró la ganancia de fuerza isométrica, sin embargo no las adaptaciones de volumen muscular. Entonces también podemos ver que la suplementación de omega 3 pudiera tener pues efectos ligeros, porque no son grandes efectos, pero sí podrían ser parte de la terapia del paciente con sarcopenia. Entonces eso es algo que también debemos de tener en cuenta como nutriólogos, que bueno, no solamente nos va a ayudar a la parte cardiovascular, que es como de los efectos que más se le conoce, sino que también en procesos inflamatorios, como puede ser la sarcopenia, la suplementación nos puede ayudar, si no es a mejorar en gran parte, por lo menos ser un coadyuvante del tratamiento de estos pacientes. Y cuando lo vemos en el tema de la obesidad, Munro y colaboradores en el 2017 hacen una suplementación de 1 gramo de omega 3 en hombres de 50 a 80 años con una reducción significativa del peso corporal, basándonos en la grasa, más no en la masa muscular, que eso es algo bastante importante, ya que pues a nosotros como nutriólogos vamos a ver que cuando sometemos al adulto mayor a pérdidas de peso, pues uno de los componentes que más fácil se va a ir es la masa muscular. Entonces podríamos acompañar las dietas o los planes de alimentación que nosotros manejamos con estos pacientes y complementarlas con omega 3 para tener como esa ayuda y que no nos la pérdida de masa muscular no sea tan severa. Y por otro lado también se vieron reducción de la circunferencia de cintura y el nivel de triglicéridos. Entonces, bueno, pues las recomendaciones, hay un metaanálisis del año pasado que nos indica que hay diferentes suplementaciones que han tenido gran efectividad. Sin embargo, vamos a ver que la recomendación diaria para una persona saludable de omega 3 es de 1 gramo. Pero lo que sí indican los diferentes metaanálisis es que cuando hacemos suplementaciones con dosis de hasta 3 gramos es cuando realmente vamos a poder alcanzar efectos terapéuticos. Cuando no, lo único que estamos haciendo es alcanzar la dosis diaria. Es como si cuando le damos a un paciente una dieta adecuada en calcio, no estamos suplementando el calcio, solo estamos alcanzando la dosis diaria que debe de consumir. Entonces los estudios muestran que la ingesta de EPA hasta 3 gramos es segura y eficaz para alcanzar efectos superiores cuando se compara con placebos, ¿no? Estudios que se han hecho con dosis menores es cuando demuestran no tener una gran efectividad o no tener cambios tan significativos como los que sí quisiera ver. Entonces vamos a ver que en personas con algunas enfermedades como cáncer o con algunas otras enfermedades de tipo inflamatorio, llegar a dosis de hasta 4 gramos pues puede ser bastante seguro y no tener ningún efecto adverso. De hecho, hay algunos estudios que nos marcan que las suplementaciones deberíamos de hacerlas por kilo de peso. Algunos marcan que la dosis van desde 80 hasta 100 miligramos de omega 3 por cada kilo de peso. Y con esas dosis podemos estar seguros. Y bueno, como conclusión de esto que bueno, yo les vengo a presentar, pues es que los metaanálisis o las diferentes investigaciones muestran resultados bastante diversos. Muchos de ellos, o sea, ninguno muestra un efecto nulo, pero sí algunos no muestran estadísticas significativas para poder adjudicarle algún efecto meramente terapéutico al omega 3, entonces, porque igual las dosis son muy bajas, entonces lo que se necesita es hacer estudios con dosis mucho más altas para poder ver pues resultados más significativos y también seguimientos a largo plazo, para que a partir de esto podamos nosotros tener igual un efecto mucho mayor. Entonces, pues de mi parte es todo y pues muchas gracias. Bueno, pues entonces le agradecemos mucho a nuestros dos ponentes. Por favor, brindémosle un fuerte aplauso. Listo. Muchas gracias. Gracias.